porque si no, estamos fuera de sí. Pues estoy fuera de sí. Estoy fuera porque no puedo entrar en esas cosas mundanas, no puedo, porque me lo prohíbe el Espíritu de Dios, el Dios de quien soy y a quien sirvo continuamente, no quiere que entre en esas cosas. Sopló su espíritu sobre mí y me libertó y puso dentro de mí un espíritu de victoria que 44 años después todavía está ahí. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. A su nombre gloria. Porque la gente que ha tenido una experiencia profunda y real con Dios, la gente que actúa en la palabra de Dios por la fe, jamás se apartan del Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 43, y leemos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hablando de Cristo, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Adoramos tu nombre, te bendecimos. Señor, aún engrandecemos tu maravilloso nombre, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y porque tú solo fuiste inmolado y nos has comprado para el trono de Dios y del Cordero. Gracias por este amor tan profundo y tan grande que no podemos comprender, pero que es real. Gracias, recibe toda gloria y toda honra, pues solo a ti pertenecen. Amén. Pueden sentarse, amados. En esta mañana, gloria al Señor, quiero hablarles sobre 3 aspectos del perdón. Y lo que me motiva a traerles este mensaje es, en primer lugar, porque soy vuestro pastor y me preocupo de que cada uno entienda, alabado sea la obra que Cristo ha hecho en los corazones. Y quiero explicarme. Yo recibo llamadas y recibo mensajes de personas que escuchan nuestro mensaje y me consultan. Alabado sea el Señor. Y hace poco me llamó una persona desesperada porque había cometido unos pecados antes de venir a Cristo y el diablo la estaba atormentando con esos pecados. O sea, esto es una ignorancia, hermano, de lo que es el poder del perdón. Porque desde que nosotros recibimos a Cristo hacia atrás, nosotros no tenemos pecados. Porque la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea Dios. Entonces nadie debe dejarse atormentar, que el diablo lo engañe por pecados pasados, diciéndole que era muy grande para ser perdonado, cuando la sangre de Cristo es poderosa. Alabado sea el Señor. Pero me preocupa otra cosa, hermano. Y es que hay muchos creyentes que no conocen el alcance del perdón de Dios. Y si por desgracia cometen un pecado, ya el diablo viene al ataque y los hace pensar que están perdidos. Pero el perdón de Dios es eterno, hermanos. Y no quiere decir que la salvación no se puede perder. Porque si una persona apostata de la fe, se pierde, aunque una vez haya conocido a Cristo. Pero el perdón de Dios es eterno. Y yo quiero hablar de 3 aspectos de ese perdón para que la iglesia y todos los que nos escuchan a través de las redes sepan, alabado sea el Señor, que nuestro Dios es bueno y perdonador. Alabado sea Cristo para siempre. Y que estén conscientes del poder tan grande de la obra redentora de nuestro Salvador. La primera parte de la obra de la cruz es fundamentalísima, que es perdonarnos nuestros pecados. Pero también en la palabra tenemos que detenernos para comprender algunos pasajes de las Escrituras que también fueron inspirados por el Espíritu Santo y que nos muestra que el asunto del perdón es más amplio, más rico y profundo de lo que vemos a primera vista. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. Entonces, vamos a ver esos 3 aspectos del perdón. El Padre veía que su Hijo comprendía su corazón y lo respetaba,
porque el Hijo, alabados a Dios, tiene a su Padre por Dios. Bendito el nombre del Señor. Y el Padre tiene también al Hijo por Dios. Es maravilloso, ¿verdad? El Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, trono sempiterno. En el Salmo 45, 6. Y también eso está citado en Hebreos 1, gloria al nombre del Señor. Pero asimismo el Hijo dice, voy a mi Padre y voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Juan 20, 17, la parte segunda del versículo. Entonces hay una relación entre el Padre y el Hijo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y el Hijo adora a su Padre y le dice mi Dios, y el Padre le dice a su Hijo, tu trono es por el siglo del siglo. Gloria a Dios. Y como el Padre tiene vida en sí mismo, dio al Hijo tener vida en sí mismo. Juan 5, 26. O sea, la misma vida divina del Padre. Bendecido sea el Señor. Empecemos, hermano, por el propiciatorio. Que su propio nombre, ¿verdad?, de esa tapa que cubría el arca, alabados a Dios, sería hermoso poder ver esa arca, pero es hermoso que comprendemos lo que significa. Alabado sea el Señor. Y hablando del propiciatorio, vemos enseguida esta palabra, expiación, que también es sinónimo de reconciliación y de consagración. Y en esos distintos tipos de sacrificios que muestran distintos aspectos de la obra de Cristo, que fue hecha una sola vez y para siempre. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Por lo pronto veamos lo siguiente. El primer tipo de perdón es lo que podríamos llamar el perdón de salvación. Alabado sea Dios. El perdón eterno que recibe una persona perdida y que recibió al Señor, creyó en Él, y que la base de su confianza es Cristo, por supuesto. Alabado sea Dios. El recibir a Cristo por la fe, esa persona pasa de muerte a vida. Lo dijo Jesucristo bien claro. El que oye mi palabra y cree al que me envió ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Y esa vida, alabado sea el nombre del Señor, es vida divina. Gloria a Dios para siempre. Y dice, y no vendrá condenación, mas yo les resucitaré en el día postrero. Juan 6, 40. Sea Dios glorificado para siempre. Ahora, es una persona que es salva. Como dijo Juan, os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan 5:13. Entonces, el primer aspecto del perdón, pues es el aspecto de la salvación, que por eso le estamos llamando perdón eterno, porque nunca depende de lo que nosotros somos, no depende de lo que nosotros merecemos, porque lo que merecíamos era la muerte. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y por eso Jesús vivió una vida, alabado sea, y fue probado y sin pecado. Y aún el mismo que lo traicionó, se ahorcó diciendo, yo he entregado sangre inocente. Y el mismo Pilato que lo condenó, se lavó sus manos y dijo, libre soy de la sangre inocente, de esta inocente. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Amén, hermanos. O sea que el Cordero fue hallado sin falta por el mismo que lo acusó, que lo vendió, y por el mismo que lo mandó a azotar y a matar. Bendecido el poderoso nombre del Señor. El Cordero que se iba a ofrecer era examinado para ver que no tuviera ningún defecto. A su nombre, gloria. La tipología mostraba su vida sin defecto. Nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Y esto lo dice el Dios Padre que conoce todas las cosas. Alabado sea que lo sabe todo. Y no, alabado sea Cristo para siempre. Y en Isaías 53 hay una profecía acerca del Mesías como la ofrenda por nuestros pecados. Él herido fue
por nuestras rebeliones. Entonces eso es recibido por la fe. Alabado sea Dios. Viene de parte de Dios. Es lo que nos salva. Ese sacrificio de Cristo en el Calvario, esa sangre preciosa que Él derramó, es lo que nos salva. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, eso es lo que nos salva. Ese es el aspecto, alabado sea Dios, de la salvación, del perdón de salvación, que es el primer perdón que estamos considerando. Glorificado sea el nombre del Señor. Y que ese perdón nos constituye a nosotros en hijos de Dios, un hijo en la familia de Dios. Alabado sea el Señor. Y esto cuando aún éramos enemigos y pecadores y reos de muerte eterna. Alabado sea el Señor. Candidatos al infierno, pero nos perdonó. Pero a veces, hermano, y no son pocas las veces, y eso lo sabemos todos, que los mismos hijos de Dios pecamos. Gracias por ese amén tan sonoro. Mira qué difícil es reconocer. Alabado el nombre maravilloso. Pero Juan dice, si algún hijito, está hablando a la iglesia, no le llama pecador, hijito a los pecadores, a la iglesia. Hijitos, si alguno dice que no ha pecado, a Dios le hace mentiroso. ¿Ustedes cuántos saben que sí pecamos? Ah, ¿están entendiendo? Eso es maravilloso. Me alegra porque esto me da ánimo para seguir adelante. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Entonces, como cometemos pecado, necesitamos la sangre del Señor de nuevo. Juan dice que si estamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ustedes saben que ese verbo, aleluya, limpia, está en tiempo perfecto. O sea que hay una continuidad. Quiere decir que nos limpia y nos sigue limpiando. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Que aquí es donde, ¿verdad?, quiero enfatizar bastante, porque hay gente que, pues todos por desgracia alguna vez pecamos en un pensamiento, una mirada, lo que sea. Alabado sea el Señor, y ya el diablo viene a decirte, tú no tienes salvación. Es una mentira, hermano. El perdón de Dios es eterno. Alabado sea el Señor, pero necesitamos la sangre de Cristo. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A su nombre sea la gloria. Entonces no dejamos de ser hijos, pero fuimos hijos que ofendimos a nuestro Padre. Y si no perdimos la salvación, por lo menos perdemos el gozo de la salvación. Por eso es que el salmista pecó, pero no dejó de ser un hijo de Dios y un siervo de Dios. Era un hijo de Dios que había ofendido al Padre. Entonces, entre otras cosas, Él le pide al Padre que le devuelva no la salvación, sino el gozo de la salvación. Porque es que cuando ofendemos a Dios se nos ve el gozo, hermano. Pero no es que hemos perdido la salvación. Dios está esperando que reconozcamos nuestro pecado y entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Alabado el nombre maravilloso del Señor, a su nombre gloria. Recuerde que hay un solo pecado que no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para una persona blasfemar contra el Espíritu Santo tiene que tener conocimiento de lo que es la obra del Espíritu Santo. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Y entonces, pues nos arrepentimos, necesitamos arrepentirnos, alabado sea Dios cuando hemos pecado y pedirle perdón a Dios. Y entonces Dios nos perdona. No es que nos vuelve a ser hijos, porque no habíamos dejado de ser hijos, pero la comunión fue restaurada. Entonces, aquí entramos en el segundo tipo de perdón, alabado sea Dios, que es el perdón de comunión. Es el perdón que nos devuelve la comunión, porque tenemos que estar en comunión con Dios constantemente. Y no quiere decir que nosotros no pecamos nunca.
Alabado sea, lamentablemente estamos en esta carne. Y todavía a veces se nos sale el viejo hombre. Pero eso no quiere decir que estamos perdidos ni que dejamos ser hijos de Dios. Hay que acudir a Dios a pedir perdón. Que mire, yo al principio que estaba convertido, yo caminaba como en el aire, ¿te sabes? Yo creía que todo era santidad y que ya uno no jamás pecaba. Y se me rompió el carro una vez y el mecánico me está arreglando el carro, que era una persona bien conocida, pero era un mal hablado terrible. Yo cometí el error de quedarme allí enñangotado a la vez viéndolo trabajar. Y el hombre de pronto se lleva una uña, como que estaba tratando de sacarle un bollón a martillazo. Y en vez de sacar el bollón, sacó la uña. Y empezó a hablar malo, pero ya llevaba rato hablando malo. Hermano, hasta que yo estoy conversando con él, se me zafan esas palabras también a mí. Porque es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hay que tener cuidado. Alabado, ¿sabe? Usted ve una persona ahí hablando lisura. Mire, apártese de esa persona. Yo aprendí, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, aleluya. Entonces, amado, este perdón lo podríamos llamar así, el perdón de comunión, cuando los hijos se arrepienten. Porque no solamente los pecadores se tienen que arrepentir, inclusive la iglesia, en los primeros capítulos de Apocalipsis, es llamada al arrepentimiento. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. ¿No es cierto eso, hermano? Capítulo 2 y 3, los mensajes a las 7 iglesias y a todas las iglesias de parte del Espíritu Santo. Él llama a la iglesia también a arrepentirse, o sea que también los hijos salvos tenemos que arrepentirnos y vivir por la sangre de Cristo. Todos los días necesitamos la sangre de Cristo. Lamentablemente ya usted casi no oye mensajes acerca de la sangre de Cristo, hermano. ¿Sabe lo que dijo un predicador norteamericano? Una vez dijo que el mensaje de la sangre era un mensaje antipático. Que no se podía hablar de sangre porque había mucho derramamiento de sangre en el mundo. Sí, pero esa sangre inmunda que se derrama. Pero de la sangre preciosa, de la sangre divina que Cristo derramó para lavar nuestros pecados todos los días, la tenemos que tener presente. Alabado el poderoso nombre del Señor. Nunca jamás olvidemos de la sangre. Inclusive hay personas que la tienen tan presente que yo le he contado a ustedes en otra ocasión el caso de una hermanita, una muchacha joven, hermosa, se había casado y habían comprado un apartamento ella y su esposo y lo mandaron a restaurar. Entonces ella fue a llevarles unas cartas de pintura a los que estaban trabajando y había un solo hombre porque era mediodía y alrededor del trabajo había un solo hombre trabajando. La hermanita era una muchacha hermosísima. Entonces cuando ella entra, está en un piso alto con ese hombre solo, el diablo tomó ese hombre, hermano, y sus ojos inyectados en sangre. Se puso rojo y la arrinconó en un cuarto, hermano, donde ella le estaba explicando lo que ella quería, la arrinconó y la iba a violar. Y la muchacha allí gritar no le valía de nada, hermano, porque era un edificio que estaba vacío. ¿Sabe lo que hizo ella? Ella clamó a la sangre y dijo, sangre de Cristo, cúbreme. Y el hombre empezó a retirarse. Señorita, yo no le he tocado, yo no le he herido a usted. Y se fue corriendo, hermano, porque la vio llena de sangre, cubierta por la sangre de Cristo, a la cual ella clamó, alabado sea el nombre maravilloso del Señor. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Si tuvo poder para limpiar mis pecados y los tuyos, tiene poder para estar con nosotros y para guardarnos de todo mal. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Hay países donde la gente no dice cuando le pasa algo, no dice el Señor reprenda al diablo, porque nosotros tenemos que estar mencionando ese animal, hermano. Aleluya, sangre de Cristo, dicen los hermanos. Y claman a la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y es porque, amados, Dios dijo esto, veré la sangre y pasaré de vosotros. Alabanza de Éxodo 12:13, cuando instituyó la Pascua, el primer aspecto de la sangre es satisfacer a Dios. Gloria a Dios. La sangre también opera en nuestras conciencias y también hace callarse a Satanás. Y le tapa la boca a Satanás. Alabado sea el Señor. Pero primeramente produce un efecto en el corazón de Dios.
Sin la sangre, el trono es de juicio. Con la sangre, el trono es de gracia. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Entonces Dios enseñó a Israel que debía sacrificar ese cordero por familia y dice, veré la sangre. O sea, la sangre ante Dios, alabados a Dios, no dice, me gustaron tus signos. No dice, me gustaron tus diezmos. No dice, me gustaron tus obras. Todo eso está bien y todo eso hay que hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor, pero no es la base de la cual por la cual venimos ante Dios. Amén, hermano. No, hermano, gloria al nombre del Señor. No es la base por la cual somos salvos y somos reconciliados. El perdón de salvación, el perdón para restaurar la comunión y devolver el gozo de la salvación es por la sangre. Entonces la sangre tiene mucho valor ante Dios y repito, Dios dice, veré la sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca podemos estar descubiertos de esa sangre. Siempre tenemos que estar cubiertos por esa sangre preciosa. A su nombre sea la gloria. Hermano, nunca debemos olvidarnos de eso. Porque a veces sin darnos cuenta, predicamos, decimos, cantamos. Pero será que a veces nos olvidamos de tomar conciencia de que si estamos delante de Dios, no es por nuestros signos, no es por nuestros mensajes, no es por lo que damos en la obra. Oh, gloria a Dios, es por la sangre preciosa del Cordero. Oh, bendice alma mía Jehová. Gloria al Señor, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Bendecido sea. Sin sangre no vuelve la comunión a nosotros. Bendecido sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Entonces, amado, hoy aconsejamos, hoy evangelizamos. Y por eso pensamos que en base a esto podemos llegar contentos delante de Dios. Nunca. Siempre llegamos delante de Dios sobre la base de la sangre del Cordero de Dios. Aún nuestras buenas obras tienen que ser lavadas con la sangre. Es más, a veces hasta la humildad. A veces hay que pedir perdón por la humildad. ¿Usted no sabía eso? ¿Usted sabe lo que me dijo una persona? A mí no, gracias a Dios que yo soy humilde. Ay, Dios mío. Ay, ese tenía que pedirle a Dios perdón por su humildad. Y se lo dije. Tienes que pedir perdón a Dios por tu humildad. Porque uno deja de ser humilde cuando uno se canta humilde. ¿Verdad que sí? En mi barrio, porque yo soy de barrio, soy de Campo Alegre, de Cagua, y allí la gente vivía a base de dichos y de refranes. Y allí cuando alguien se daba patadas en el pecho, le decía, alábate pollo que mañana te guisan. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Entonces tenemos que pedir a Dios perdón por todo eso. No hay nada en nosotros por lo cual podamos venir delante de Él. Sin la sangre, nada. Gloria al nombre del Señor. Ahora sobre la sangre, bendecido sea Dios. Después Él nos da el Espíritu. Él nos ayuda, nos puede usar. Por eso es, porque Él nos limpió con la sangre, Él nos ayuda con su poder, con su Espíritu. Y hace con nosotros obras preciosas, alabado sea Dios. Nosotros nunca podremos contar con nosotros mismos porque de parte nuestra no hay nada que agrade a Dios. Cuando Dios nos mira a nosotros, ¿sabe por qué se agrada a veces de nosotros? Porque nos mira a través de Cristo y de esa preciosa sangre que nos ha limpiado. A su nombre sea la gloria. Por eso Jesús dijo en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿qué es lo que el Señor verá para pasar por alto nuestros pecados y no morir en su presencia? La sangre. Veré la sangre. Dios se acuerda de su Hijo, del sacrificio de su Hijo, del valor de su Hijo. Alabados a Dios. Vamos a la primera epístola de Juan para que veamos algo relacionado con esto. Alabados a Dios. Ahí, terminando el capítulo, los versos, capítulo 1, versículos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está hablando de la iglesia. Note que hay una I y no una O. Alabado sea el Señor.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro, él también es misericordioso y bondadoso. Pero aquí dice en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no dice él es misericordioso? Claro que lo dice en otro lugar y también lo es. Pero aquí, como está hablando de la propiciación, como va a continuar en el capítulo 2, dice, alabado sea Dios, que Él es fiel y justo para perdonar. ¿Y por qué dice que Él es fiel? ¿Por qué no dice que, alabado sea Dios, por qué dice que es fiel y justo para perdonar? ¿Por qué no dice que es bondadoso y misericordioso y lleno de gracia? Alabado sea, que Él lo es. Porque aquí habla de justicia. Alabado sea Dios. Él no hubiera muerto, si Él no hubiera muerto por nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. Si Dios nos perdona sin que su Hijo hubiera muerto, ¿podríamos nosotros decir que es justo? Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no puede perdonar al pecador si no se cobra esa deuda. Pero en el amor y en la misericordia de Dios, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Cristo pagó nosotros no fuimos perdonados de gratis. Lo que pasa es que nosotros no podíamos pagar el precio. Pero Cristo pagó el precio por nuestra salvación. Cristo pagó el precio por el perdón de nuestros pecados. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Y a mí me encanta vivir esto y todos los días, y me encanta predicarlo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia nunca debemos olvidar que si estamos en Cristo no es por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, por la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado y que nos hace aceptos en el amado. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Entonces, Él pasa por alto, dice, alabado sea Dios. ¿Qué es eso de qué quiere decir que Él pasa por alto? Está hablando de la Pascua. Cuando Él dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasaría por alto los pecados de ellos porque vio la sangre. Y al sacrificar el cordero, ellos están testificando de su fe en ese cordero inmolado que vendría. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Alabado sea Dios, Pascua, alabado sea Dios, significa eso, pasar por alto. Pascua en hebreo es pasaj, termina con una J, pasaj, y significa pasar por alto. Eso es la Pascua. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Entonces Dios ve la deuda que su Hijo pagó. Como dice Colosenses 3, 14 y 15. Que Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria, clavándole en la cruz y exhibiendo públicamente al diablo y los demonios, triunfó sobre ellos en la cruz. A su nombre, gloria. Él pagó la deuda. Por eso Él pudo gritar en la cruz, consumado es. Alabado sea el nombre del Señor. Mire que el diablo, los demonios y los infiernos trataron de impedir ese sacrificio, hermano. Inclusive le ofrecieron a Cristo cosas que no le pertenecían a que las ofreció, que las había usurpado, alabado sea Dios, que nuestro primer padre Adán se las había entregado al diablo cuando pecó. Bendecido sea el nombre del Señor. Y el diablo se atreve a decirle a Jesús, mostrándole los reinos de este mundo, todo esto te daré si postrado me adorare. Cuando la Biblia dice que todos los reinos vinieron a ser de Dios y de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Así que de todo modo todo eso iba a ser de Él, pero es que el diablo pretendía, y aún los discípulos se le metió por dentro y quisieron hacerlo rey sin pasar por la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, rápido pensaron hacerlo rey. Y el Señor tuvo que mandarlo a cruzar el lago para quitarle esa malicia a la cabeza. Alabado sea el nombre del Señor, porque no puede haber corona sin cruz, hermano. Y a nosotros nos espera una corona de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Pero primero tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. No hay que hacer caso de los burladores, hermanos. Si de Cristo se burlaban. Mire, una vez yo iba con la Biblia, me gritaron, ¡aleluya! Gloria a Dios, contesté yo. ¿Por qué?
Porque, mire, cuando decían de Jesús de Nazaret, era una burla. Porque había un dicho en Israel que de Nazaret nunca había salido nada bueno. Claro, parece que todos lo estaban dejando para el final, para que saliera lo mejor de allí. Pero como ellos no creían en Cristo, de Nazaret, pues de Nazaret nunca ha salido nada bueno. Alabado sea, pero es que a Dios le plugo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, que de allí saliera el Salvador. Oh, gloria a su nombre para siempre. Entonces, amados, alabado sea el nombre del Señor. Dios ve la deuda que se pagó, y si nosotros recibimos el Evangelio de Dios, que viene el Hijo y el Espíritu Santo en nombre del Padre y nos ofrecen esta amnistía permanente, porque fue pagada la deuda, porque el Hijo la pagó. Y si tú aprecias como Dios aprecia y crees en la obra de su Hijo, por la sangre que derramó en el Calvario, ¿cómo Dios le va a cobrar al Hijo y ahora te va a cobrar también a ti? Esto es lo que hay que entender, hermano. Cristo pagó por nuestros pecados. Y si por desgracia tú cometes un pecado, la Biblia es clara, la Biblia dice que Dios no nos salvó para que sigamos pecando. Porque a Pablo lo acusaban de que él predicaba que como cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, pues la gente interpretando carnalmente las cartas de Pablo decía, no, y Pablo dice que mientras más pecado, más gracia, pues sigamos pecando para que siga viniendo la gracia. Pero eso no es así. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en primera, la Biblia no se puede sacar de contexto, hermano. La Biblia dice en 1 Juan 5:18 que todo aquel que es nacido de Dios no peca. Porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Pero si por desgracia pecamos, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Hay una sangre poderosa. Mire, si usted analiza lo que es el sistema sanguíneo de nosotros, ¿qué es lo que hace la sangre en el cuerpo? Purificar Sí, mire, la sangre recorre el cuerpo, bombeada por el corazón, recorre todo el cuerpo y recoge todas las impurezas del cuerpo. Y luego va a los pulmones, donde es bombardeada con oxígeno fresco, y ahí es purificada para volver a recorrer todas las venas del cuerpo, los capilares, alabados a Dios, para seguir limpiándonos. La sangre de Cristo no ha perdido su poder, como dice el himno. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Nos limpió y nos continúa limpiando. A su nombre sea la gloria. Bendice mi alma, Jehová, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Dios es justo contigo, pero también con su propio Hijo, porque el Hijo pagó por ti. Y Él es justo para perdonar y fiel, no solamente misericordioso, pero si no hubiera muerte, la muerte de Cristo, lo justo era que fuéramos al infierno. Eso es lo justo, alabado sea Dios. Pero como Él murió, el perdón vino, alabado sea el nombre del Señor, perdón, no vino sin su muerte, alabado sea Dios, porque como ya dije en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque Dios es justo. Entonces eso era necesario. Dijo, Padre, Jesús en Juan 18:11, Padre, tú puedes hacer todas las cosas, pero si no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y el Padre dijo, Hijo, tienes que tomar esta copa. Y el Hijo dijo, la copa que el Padre me dio, ¿no la he de beber? A su nombre, gloria. De hecho, Jesús era humano como nosotros. Él era Dios, pero también era 100% hombre. Y cuando estaba ya a la sombra de la cruz, en el capítulo 12 de Juan, le dice a sus discípulos, mi alma
está angustiada hasta la muerte, porque no era fácil a lo que él se iba a enfrentar, ¿entiende? Él se iba a enfrentar, el que nunca cometió pecado, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Como dice Isaías, Dios le hizo pecado por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no es fácil para Cristo, que fue sin pecado, que nunca hubo engaño en su boca, tener que ser cargado con todas las inmundicias de los hombres. Desde el pecado de Adán y Eva hasta el último hombre que se ha salvo en la tierra. Bendecido el nombre maravilloso. Y cuando usted lee los periódicos y usted lee las noticias, usted se horroriza de las cosas tan feas que hacen los hombres. Todo eso Dios lo cargó sobre él. No era fácil. Tampoco era fácil para el Hijo, que es Dios, ser abandonado por el Padre, que es Dios. Bendecido el nombre del Señor. Porque en la cruz del Calvario, Cristo tenía que morir la muerte del pecador y muerte de separación de Dios. Y Cristo fue por un instante separado de Dios y sintió en su alma lo que un alma perdida siente. Por eso clamó: ¿por qué me has desamparado? Alabado sea el nombre del Señor. Porque sintió la muerte. Y en ese mismo instante fuimos nosotros librados de la muerte eterna. ¿No es maravilloso nuestro Dios, hermano? ¿Quién no va a amar a un Dios tan bueno, tan maravilloso? Alabado. O sea, ¿quién no va a ser fiel en medio de todas las tentaciones? Hay poder para resistir al diablo. La Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Por qué tanta gente me llama y me escribe? Y me imagino que a otros predicadores también, con estas cuestiones, hermano, que no entienden, que están confundidos en las iglesias, porque como hoy lo que se da en la iglesia son dramas y danzas coreografadas y tonterías que son ajenas al culto bíblico. Alabado sea Dios, se entretiene a la gente, pero no se le lleva a la profundidad de la palabra de Dios, que es la que limpia, que es la que santifica. Sea Dios bendito para siempre. A su nombre sea la gloria. Viven como una especie de club social. La iglesia de Cristo no es un club. La iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo en la tierra. Son tus pies, tus manos y tu boca lo que Dios usa. Alabado sea el Señor de la gloria. Amén. Él es la cabeza, Él guía a la iglesia, pero Él nos ha dado el gran privilegio de llevar su palabra, aunque sea con dificultad. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Alabado el nombre del Señor. La siembra, la semilla, se tiene que regar con las lágrimas del que la predica. Alabado sea el nombre del que la riega, gloria a Dios. Hay que regarla con las lágrimas y entonces fructifica. Sea Dios glorificado para siempre. A su nombre sea la gloria. Si para esto vine al mundo, le dijo a los discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Mas yo para esta hora he venido al mundo. Porque de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, él solo queda. Pero si muere, lleva mucho fruto. Alabado sea Dios. Él es el grano de trigo que vino a la tierra y murió. Y mire parte de sus frutos aquí. Y en este día se están congregando alrededor del mundo tanta gente que son las gavillas que Él trae consigo. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor, a su nombre gloria. Hay que valorar esto, hermano. Hay que valorar a Cristo. Y no podemos tomar esa obra preciosa con ligereza y liviandad. Y ahora tenemos que entender las razones del tercer aspecto del perdón que aparece en la Biblia, que se llama, o podemos llamarle, perdón de disciplina. Esa palabra como que no cae bien. ¿A cuánto le gusta ser disciplinado aquí? A nadie, no venga con amenes ahora. Dime a decir, mami, que a usted le gusta la disciplina y los azotes. Gloria al nombre del Señor. Tenga cuidado, usted dijo amén, no le vaya a venir una... A mí no me gusta la disciplina.
Pero yo me someto a ella porque es mi papá el que me castiga. Y si me castiga es porque me tiene por hijo. Es porque me ama. A su nombre sea la gloria. Ya vimos que el primer aspecto del perdón es de salvación y el segundo de comunión. Alabado sea el nombre del Señor y volver a tener el gozo de la salvación. Pero como nosotros los seres humanos, aunque somos sus hijos, a veces todavía no hemos madurado. Ahora no dijeron amén. ¿Viste? Ay, santo. Uy, Dios mío, Padre. Pero yo lo voy a repetir por si acaso, porque no lo entendieron bien. Como nosotros los seres humanos, aunque seamos creyentes, aunque somos sus hijos, a veces todavía no hemos madurado. Ay. Ni aprendido el temor de Dios, sino que muchas veces somos livianos, ligeros, inconscientes. El Padre nos salvó, nos engendró, somos sus hijos, nos comprende, nos perdona, tiene comunión con nosotros, pero eso no le impide disciplinarnos. Ese es el perdón de la disciplina, porque el Padre al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Hebreos 12:26, márquelo bien en su Biblia esta, que pase hasta el otro lado el lápiz. No porque no valga la sangre de Cristo, sí vale la sangre. Es que la sangre es para salvarnos y para restaurar la comunión, pero la disciplina es para formarnos. ¿A usted no le gusta lo que dice allí en Romanos 8:28, hasta que Cristo sea formado en vosotros? Y también se lo dijo a los Gálatas el Señor. Ahora vuelvo a padecer dolores como la mujer que está de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque eran hijos de Dios, eran salvos, pero estaban desviando, escuchando por allá cualquiera que venía con cualquier pamplina. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Así que el propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros, y para eso está la disciplina, el perdón de la disciplina, aleluya. Hay gente en la iglesia, hermano, en todas las congregaciones hay gente así. Por un lado hay gente que si se va a ausentar de la iglesia, siempre informan al pastor. No es que le están pidiendo permiso, porque el pastor no le puede negar permiso a usted para nada, ¿entiende? Pero informan porque son responsables. Y sabe, si el pastor no me ve allí, no piense que estoy descarriado, sino que estoy en otro lado, que estoy de vacaciones, que estoy aquí, que estoy allá, que estoy enfermo. Pero hay gente que se desaparece simplemente de la iglesia. Hay gente que hasta se van para los Estados Unidos y se mudaron, el pastor lo sabe por tercera persona, porque no lo ve aquí y pregunta. Adiós, ¿y alguien sabe de fulano? Él está en Estados Unidos o ella está en Estados Unidos. Sí, es vera. Entonces yo me imagino que en la iglesia donde están harán lo mismo un día. El pastor se quedará a ver que será de fulano, fulana. Eso es feo, hermano. Mire, yo voy al campo misionero y me quedo en muchas casas de pastores y de hermanos que me hospedan. Si yo voy a comprar algo a la esquina, yo le digo a la gente, hermano, voy a salir un momentito, voy a la esquina, a comprar el periódico, lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque de pronto me llaman a la casa, sí, quiero hablar con el pastor Muñoz. Eso desapareció, aquí yo no sé dónde anda. Eso es feo, hermano. Entonces en la iglesia nosotros tenemos que aprender, mira, aquí hay una muchacha que le decía a los jóvenes, y me tenía loco a 2 o 3, que el pastor no es padre de nosotros para que le estemos informando todo. Al pastor no hay que decirle nada. Y nada fue que una vez salieron a dar un culto para Junco y se llevó a las muchachas, a 2 muchachas que eran hermanas, se las llevó para Vieques. Hermano, y a las 11 de la noche me llaman los padres. Pastor, ¿dónde están mis hijas? Bueno, ellos salieron temprano a dar un culto a Junco, ya a las 7 o las 8 tenían que estar ahí. No, pues son las 11 y no han llegado. Entonces yo vivía aquí en Las Lomas, tuve que decirle a Ruth, coge tu carro y vete por la autopista. Y yo cojo el carro y me voy para la número 1 a ver si las encuentro, que se le dañó el carro en el camino. Pues no, hermano.
era que ella se las había llevado para Vieques sin pedirle permiso a los padres de ella, ni a nosotros, ni informarnos ni nada, sabiendo que yo soy responsable de ella porque yo estaban dando un culto de parte de la iglesia. Pues yo hermano, yo la iba a expulsar de la iglesia. Para que Ada y Ruth empezaron ¿sabes? A meterme, pues, pastor, que hay que ser, que la misericordia, pastor, que te sabe, que ya yo no las oigo. Cuando yo tengo que decir a alguien que no venga más aquí, se va. Porque yo no soy de votar a nadie. ¿Cuántos de ustedes me han oído a mí en 48 años que llevamos aquí decirle a alguien, si a alguien no le gusta, ahí está la puerta? Dios me libre. Yo no morí por nadie y derramé mi sangre por nadie. Yo soy responsable de cada alma. Pero cuando hay un responsable que es un escándalo en la iglesia, yo no me tiembla la voz para señalarle la puerta y decirle que se vaya. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Después nos las hizo más grandes. Alabado sea Cristo para siempre. Así que, amados míos, por ejemplo, miren conmigo 1 Corintios 11. Vamos a ver esas disciplinas aquí. Y esto es interesante porque ahorita vamos a participar de la mesa del Señor, ¿verdad? Leamos, porque el que come y bebe indignamente es algo tan sagrado. Alabado sea, se hace sin conciencia, hermano. Se hace con ligereza. Se hace por motivos bajos. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea que incluso participando de la mesa del Señor, a veces los mismos hijos podemos estar comiendo juicio. Pero no es juicio eterno. No es juicio de perdición. Hay que entender eso, hermano, que no se pierde la salvación por cualquier cosa. Pero sí Dios nos castiga cuando tomamos livianamente las cosas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Usted, mire, es una disciplina. Por no discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Y entonces dice, por lo cual, es decir, por vivir una vida liviana, sin conciencia, sin reverencia, sin santidad, sin discernimiento, y más bien con ligereza, entonces dice, por lo cual hay muchos enfermos. Hay enfermedad que es por disciplina. Eso no quiere decir que todos los que se enferman están siendo disciplinados por Dios. Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pero a veces hay enfermedades y yo he ido a orar por gente y Dios me ha dicho que los tiene bajo juicio para que se arrepientan. Dios está azotando a ese hijo, a esa hija para que renuncien a esa liviandad y se pongan firmes. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Entonces, les dice, alabado sea, pero la sangre, alabado sea Dios, estaba siendo recordada cuando se tomó la cena del Señor. O se tomó con seriedad o se tomó livianamente. A Dios no le gustó esa liviandad, esa ligereza, esa superficialidad. ¿No lo perdonó? Sí. Lo perdonó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dejó de ser un hijo de Dios? No. Pero lo corrigió por amor a ese hijo. ¿Se da cuenta? Aquí dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo le puedo contar un caso que me pasó en la iglesia. Porque mi primer pastorado fue en Manatí. Y había una familia, él me dio una casita que había en el patio. Bueno, me llevó a su casa primero y me dieron un cuarto. El primer cuarto, cuando usted entraba, ahí estaba. Y él me dio un cuarto allí, mi esposa todavía estaba atendiendo la iglesia que teníamos en Manatí. Digo, que mi esposa estaba todavía en Estados Unidos, no había venido. Y entonces ya yo estaba pastoreando allí, entonces pues yo un día, llegó el día de resurrección y yo iba a ir a la iglesia de Manatí porque el Manatí me invitó a predicar, que yo vivía en Manatí, eso era acá en Barrio Obrero. Entonces, pues yo me levanté a las 3 de la mañana, el culto era a las 6. Y cuando iba a salir, el hermano, que era un hombre rico, era un hombre almacenista, pues él me estaba esperando, pastor, le hice café y tenga estos $10 para gasolina. Pues yo se lo agradecí porque yo tenía $3 encima. Pero Dios sabe todas las cosas.
Como uno no le dice la necesidad a nadie, cuando uno menos espera, allí está Dios, supliendo. Entonces, ¿pero qué pasa, hermano? Yo me fui, prediqué, tuve un culto maravilloso, regresé, y el domingo estoy en ayuno en la iglesia. Entonces di la escuela dominical y me quedé orando hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde ya pues tenía hambre, ya entregué el ayuno y fui para la casa a comer. Entonces cuando yo entro, pues está la esposa del hermano en la cocina hablando con sus hijas. Y, ¿sabe? Era casas antiguas que las paredes no llegaban hasta el techo. Eso lo hacían porque en la pared de afuera dejaban unos huecos y por ahí entraba el aire y sacaba el aire caliente, que el aire caliente usted sabe que sube, y lo sacaba por el otro lado. Fantástico, las casas eran más frescas, pero eso tenía un problema, que todo lo que se habla en un cuarto se oía en toda la casa. Entonces yo entro a mi cuarto sin hacer ruido, me pongo a orar, porque como no la quería interrumpir que estaba con su hija, ay hermano, estoy yo de rodillas y oigo a la viejita. Ese hombre, pai de ustedes, que trajo ese hombre que no sabemos ni quién es, hermano, pero lo grande es que cuando ella me veía, mi pastor, y me babiaba todo. Y ahora yo la oigo hablar, y yo creía que me quería de verdad, hermano, y ahora la oigo hablando mal de que no sabemos de dónde salió ese hombre. Y mira, lo que no hace con los hijos, se levanta a las 3 de la mañana y hay que hacerle café, y encima le da dinero para gasolina también. Hermano, yo, según entré en puntillita, me salí, me fui para la iglesia. Ese día me quedé sin comer. Me fui a la iglesia, pero los hermanos dimos el culto. Y cuando llegue ya el culto, hermano, ay, mi pastor, ¿por qué no fue a comer? Porque seguí orando, hermana. Ella nunca se enteró que yo la escuché. Porque uno tiene que oír y callar muchas cosas para hacer ese tesoro en el cielo. Pero hermano, al domingo se levanta a tomar la cena. Entonces yo había hecho una exhortación porque yo no quería que ella tomara la cena en pecado, pero no quería que ella supiera que yo la había escuchado tampoco. Hermano, si usted habla a la espalda de otra persona, usted no puede tomar la cena a menos que se arrepienta. Ella como si nada, lo más pancha se tomó su cena, hermano. Se enfermó. Se volvió loca. Se descarrió. Al tiempo, hermano, por la oración, los ayunos de la iglesia, los ayunos nuestros, Dios tuvo misericordia de ella y Dios la sanó. Volvió a la iglesia, pidió perdón, tuvo 2 semanas adorando a Dios y a las 2 semanas Dios se la llevó antes de tiempo. Murió porque tomó la Santa Cena en pecado. O sea, ¿qué les digo, hermano? Esto no es una rutina. Esto no lo hacemos. Hay iglesias, mire, dijo un pastor de la misma obra, hermano, de la misma obra otra, la Santa Cena. Ay, pero yo creía que eso se daba el día de Navidad o el Viernes Santo. La Biblia dice que los discípulos se reunían todos los domingos para ir a la mesa del Señor. Alabado sea Dios. Pero uno tiene que venir con una conciencia limpia. Otro día salgo de la oficina, ya los hermanos estaban reunidos y se iban a reunir para la cena. Yo salgo para ministrar la cena, estaba preparando mi mensaje en la oficina porque el culto era de noche. Y hay muchos carros parqueados ahí y detrás de los carros hay una hermana insultando a un hermano. Usted es un necio. Y yo pasé de largo, no me vieron. Y yo me subí, vengo al altar, me puse a orar por ella. Porque él estaba calladito y después, cuando subieron, él se quedó por allá tirado, llorando un man, y ella acá con su pan y su vino en la mano. Yo dije, no, esta me la mata el Señor, yo no quiero que la mate. ¿Sí, seguro? Le dije, hermana, en el oído, hermana, ¿y usted va a tomar la cena? Sí, ¿por qué no? Digo, bueno, porque usted pecó. ¿Cómo usted dice eso? ¿Cómo usted es adivino? Le digo, no quiero ser adivino, no entro al cielo. Pero hermana, yo la oí allí cuando usted le dijo al hermano que era un necio, le dijo raca. Y la Biblia dice que el que llama raca a su hermano es digno del infierno. Entonces usted está mal
Usted tiene que ir, mire, hermano, está llorando allá. Él a usted no la insultó, usted a él. Pero él está llorando y no se atreve a tomar la cena. Usted va a ir y me lo va a traer aquí. Pero le va a pedir perdón primero allí. Y después que usted le pida perdón a él, ¿entiende? Y se perdonen allí, usted me lo va a traer aquí y van a tomar la cena los dos. Entonces se fue para allá y se abrazaron, le pidió perdón, tomó la cena, por eso está viva todavía. Ah, no, hermano, Dios es, hermano, esto es serio, hermano. Esto es una cosa seria. Por favor, uno no puede tomar las cosas de Dios ligeramente, hermano. Nosotros no hacemos esto porque otros lo hagan. O porque, no, esto se hace porque esto es un recordatorio, aleluya, de la muerte de Cristo en la cruz. Estamos recordando esa sangre preciosa que fue derramada y que nos limpió de pecado. Y estamos anunciando por la fe que Él viene otra vez a buscar su iglesia. Porque acuérdense que Él le dijo a sus discípulos, a nosotros, de cierto os digo que no comeré más el pan hasta que lo tome con ustedes en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor de la gloria. Y la Biblia dice que al que Él encuentre perseverando, dice, Él se ceñirá y le servirá. El Cristo glorificado todavía sigue siendo el Jesús humilde que vino a la tierra. Y dice que si perseveramos hasta el fin en la mesa en el cielo, Él se ceñirá y nos servirá. Esto es demasiado grande, hermano, para entenderlo con esta mente humana. Alabado sea Dios, pero esto es una realidad gloriosa. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Miren lo que dice el siguiente versículo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, es decir, si vemos las cosas con una verdadera luz de Dios, con contrición de corazón, con discernimiento, un arrepentimiento sincero, no de labios, no de forma, solo para salir del paso y seguir en lo nuestro, no, sino que nos duela haber ofendido al Señor. Entonces aquí dice, si nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, Dios nos da la oportunidad que hagamos un juicio de nosotros mismos. Entonces Él no tendría que llevarnos a juicio. ¿Me comprenden? Por eso es que se lee una y otra vez, si nos examinamos nosotros mismos no seríamos juzgados. Entonces eso no es una repetición de papagayo, hermano, eso es la palabra viva de Dios para nosotros. A su nombre sea la gloria, para que tengamos siempre presente que tenemos que saber conscientes de lo que estamos haciendo. Ah, no, pero algunos se libran, mire. Hermano, vamos a pasar a tomar la cena y por ahí a correr para afuera. No se sienten preparados para tomar la cena. Yo quiero decirle que la Santa Cena, o sea, la Cena del Señor, no salva, ni tampoco condena. Pero si uno no está preparado para tomar la cena, ¿estará preparado para ir a la presencia de Dios? Juzgue eso en su corazón. ¿Por qué salimos corriendo y no queremos participar de la cena? Porque no estamos mal delante de Dios. Eso es hipocresía, perdónenme. Pero eso no es sinceridad con Dios. La sinceridad sería venir al altar, pedir perdón a Dios y participar de la cena del Señor. Oh, gloria a Cristo para siempre. A su nombre sea la gloria. Y si uno ha cometido un pecado grosero, entonces tiene que hablar con el pastor y confesar su pecado para que también se le discipline. Me atrapo hasta que se ahora preguntan antes de esta disciplina, acá calladitos ahora porque aprendieron. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si no nos juzgamos nosotros mismos, seremos castigados por el Señor. Es la disciplina, ¿ves? Y el perdón de disciplina es cuando Dios dice, hasta aquí llegó el castigo. Porque Dios no castiga para siempre. Cuando tú te arrepientes de corazón, Dios te levanta la disciplina. Alabado sea Dios, vuelves a sentir esa comunión. Ese es el perdón de la disciplina, es necesario para nuestra formación cristiana, hermano. Cuando estás bajo una disciplina tienes que entender que la gracia de Dios es gracia que te perdona. Dios te perdona por gracia, pero no solo te perdona, alabado sea el nombre del Señor, porque Él no quiere que solo seas perdonado. Él quiere que seas un hijo maduro y perfeccionado en tu carácter. Por eso es que nos castiga. Entonces, mire que este juicio no es eterno, porque dice el verso 32, siendo juzgados somos castigados por el Señor
para que no seamos condenados con el mundo. Gloria al nombre maravilloso de Cristo. O sea, que no es un juicio que comemos y bebemos y que sea eterno. No, no es un juicio eterno, es un juicio de disciplina. Si permaneciera la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Pero él será salvo ¿cómo? Así como por fuego. O sea, no es que tiene que pasar por el purgatorio, ese es salvo, eso no existe. Pero como su obra se quemó, porque no resistió la prueba del fuego, porque toda obra será aprobada, hermano, y será aprobada por fuego. Amén. Entonces cuando lo que hay en nosotros es hoja, hojarasca y madera, se quema. Pero si es oro, plata o piedra preciosa, se purifica con el fuego. Si fuere paja nuestra obra, se quema. Sufrimos pérdida en el galardón, pero no somos condenados, hermano. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Eso es para que nosotros aprendamos que estamos firmes y seguros en Cristo, hermano. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Creo que termino aquí, porque me parece que entendieron. Si alguno no entendió, levante la mano y después le explico. Pues vamos a estar de pie, vamos a adorar al Señor. A su nombre sea la gloria, adórele, hermano, Él es bueno.